para arrancar, a mí me gustaría que hablemos, porque hoy se cumple un efeméride de algo que ha sacudido al movimiento, el mundo de la música en su totalidad. Hoy es 10 de abril y si ustedes son fanáticos de la música, esta fecha debería generarles un nudo en la panza, en la garganta. Porque un día como hoy, pero de 1970, el diario Daily Mirror de Londres soltaba una bomba total que, hay que decir, se veía venir, pero nadie quería leer. Aparece, y como nos va a mostrar en este momento la producción y la operación al mismo tiempo, aparece en tapa del Daily Mirror, Paul abandona a los Beatles, Paul quits the Beatles. Drama absoluto en el mundo de la música. Pero yo les quería hacer un subrayadito sobre la manera en la que se dio esto, porque, atención, la forma en la que pasó fue lo menos rockstar que se podrían imaginar. No pasó en una conferencia de prensa, todos llorando abrazados o diciéndose, bueno, nos vamos a extrañar, qué lástima, baby, o nos tomamos una despedida. No, sin nada, sin lágrimas, sin flashes, sin nada. Paul McCartney, que ya estaba en la suya, mandó directamente a los medios una gacetilla de prensa junto con la copia de su primer disco solista. McCartney, como su nombre lo indica. Aún así, presionado por la gente de Apple, y para dar alguna explicación de todo esto que estaba pasando, Paul aceptó incluir en esa gacetilla que manda a los medios, junto con las copias del disco que estaba sacando, una sesión de preguntas y respuestas. Pero lo que vale la pena subrayar de esta sesión de preguntas y respuestas es la frialdad absoluta del tono con el que Paul McCartney se refiere a los Beatles. Le preguntan, ¿extrañas a los Beatles o a George Martin, perdón, del que me escucharon amagar? Vamos a hablar después. Ahora estamos hablando de Paul. ¿Extrañas a los Beatles o a George Martin? Respuesta de Paul, no. A secas, nada más. ¿Estás pensando? Le preguntan, se autopregunta en la gacetilla que él mismo manda a los medios. ¿Estás pensando en un nuevo álbum con los Beatles? No. Respuesta seca, así, sin nada más que ese parcito de hojas impresas y las rotativas que mandó a los diarios, se terminaba la banda más importante de la historia. O por lo menos, qué sé yo, abro, los invito a dejarme sus comentarios, a pardearme y decirme, ni en pedo, yo soy de los Rolling Stones, la banda más importante de la historia son los Rolling Stones, que es un clásico, y quizás alguno tiene alguna propuesta más interesante, como, no, ¿qué hablas de los Beatles? Para mí los Twists son superiores. Sorpréndanme, querido público. Pero bueno, sin despedida, sin gira final, solamente abogados y gacetillas, se termina los Beatles. Quiero decirles, haciendo una pequeñísima apostilla al respecto de la columna que les estoy presentando, que es que estoy hablando a esta velocidad y como un aparato y una máquina porque tenemos un poco de miedo, con los compañeros de la producción y yo, que YouTube, que no es tan copado como ustedes piensan, nos tire abajo este programa por un tema de derechos. A nosotros se nos había ocurrido, nos hubiese encantado poder pelotear y no quemarles la gorra con mi voz durante 15 minutos seguida, pero tenemos un poco de miedo de que YouTube nos voltee esto, así que les pido disculpas por lo atosigante que va a resultar esta columna. Cambiando un poco de aire, sigo contándoles cómo fue esta despedida. Pero lo primero que hay que decir es que entremos en el proceso de desmitificar la separación de los Beatles, porque ¿qué fue lo primero que se hizo? ¿Se le echó la culpa a Yoko Ono? Obvio, porque ¿por qué se va a separar los Beatles si no es por culpa de una mina? Bueno, no fue Yoko Ono, mentira, no fue Yoko Ono, fue la billetera, señores y señores, el Bill Metal, una vez más. Durante décadas se le echó la culpa a ella, pero en realidad la realidad es mucho más cruda y muchísimo menos romántica. Para los 70, los Beatles ya no eran un grupito de amigos de Liverpool que se dejaron marear por una pollera. Era una corporación
absoluta, partida al medio por un montón de contratos, de idas, de vueltas. Hay que decir que en ese coso, George, John y Ringo querían que los representara un tal Alan Klein, un tiburón del mundo de los abogados, que es a propósito de APCO, del estudio APCO, que aparece más tarde mencionado por uno de nuestros queridos Beatles en Beware of Darkness, pero me estoy adelantando a la historia. Volviendo al tema de los abogados, Paul, sin embargo, quería que lo representaran los Eastman, que en ese momento eran los familiares de, bueno, siguen siendo, pero la que en ese momento era su esposa, Linda McCartney. Pero bueno, esa pelea se transformó en los Beatles y se terminó de desarmar todo y, bueno, con esta portada, hace exactamente 56 años, el mundo se enteraba de algo que no iba a tener vuelta atrás, que fue la separación de los Beatles. Pero bueno, haciendo una pequeña pausa y un pensando en qué pasó después de esto, yo, que soy bitlera vieja y que además soy una fanática nivel todos los años, mi Spotify termina dando siempre los mismos resultados y cada vez, viste que vieron que a final de año siempre Spotify te da, y también YouTube les da la opción de, bueno, cuáles fueron sus artistas más escuchados de este año. Bueno, a mí hace muchos años, probablemente desde que eso existe, me aparece que el más escuchado es quien voy a nombrar ahora, que fue el querido George Harrison. George Harrison fue, a mi entender, el verdadero ganador de lo que pasó este 10 de abril. Antes de que nos lo den de baja, quiero decir, gran temazo, guagua, que habla, gracias Martín, habla un poco del quilombo total y de lo que fue la salida de los Beatles, porque hay que decir que, chicos, todo el mundo decía que George era The Quiet Beatle, o sea, el Beatle silencioso, el Beatle calladito. Mentira, era el Beatle oprimido. Se cansó el buen muchacho de llevar temas para que hiciera la banda y no encontrar lugar. Había All Things Must Pass y otros cuantos que se iban a convertir después en, bueno, miren, ahí tenemos la tapa de lo que va a ser el primer disco de Harrison. No encontraban lugar de ser dentro de los Beatles. Entonces, cuando se anuncia esta salida y qué sé yo, claro, para Harrison fue una apertura. Imagínense que el tipo había compuesto temas como Here Comes the Sun o Something, que el mismísimo Frank Sinatra fue el que dijo que le parecía la mejor canción de amor de los últimos 50 años. Y que tu banda y Lennon y McCartney te las rechacen sistemáticamente, considerando que habían conseguido disco de oro, rotativo a la radio, etcétera. Pero bueno, ni bien se rompió el grupo, entonces George voló con todo lo que había tenido contenido durante todos esos años y saca este disco que vemos en pantalla, que no solamente es un discazo, son 3 discazos. Porque es el primer álbum triple de la historia del rock. O por lo menos de esta magnitud, digamos. Uno que nos hayamos enterado todos. Es el primer álbum triple. Este disco, como para ponerles así como un datito de color antes de irnos a la tanda y a nuestra primera entrevista, fue así como el disco en el que Harrison volcó todo lo que venía teniendo adentro. Después aparecen un montón de temas que ya venía grabando demos, que ya tenía crudos y etcétera. El productor es Phil Spector, que lo llenó el estudio de músicos de elite total, entre ellos Clapton, un jovencísimo Phil Collins, previo a Genesis. Y metió una cosa que es espectacular, que es el tercer disco de este álbum triple, que es el Apple Jam, que es lo que, si ustedes escuchan en al final de este disco, es una especie de jam.
es como un ensayo, se escuchan los ruidos, es como una zapada grabada, pero bueno, con el nivel de calidad que solamente, hay que decirlo, por ahí, quizás el mejor de los Beatles y sacarnos la careta, podía ser. Bueno, para cerrar esta columna y ya darle paso a nuestro querido invitado, lo último que les voy a contar es que, aunque hoy recordamos esa separación del 10 de abril de los Beatles, que fue traumática para todo el mundo, un mes después, en mayo del 70, salía un disco más de los Beatles. Pero fue un disco zombie, porque nació después, o sea, se levantó después de la muerte de los Beatles. Se había grabado un año antes de Abbey Road, de hecho, pero lo tenían encajonado porque las filmaciones de lo que se hace en el disco muestran a la banda en el peor de sus estados. De hecho, si ustedes se fijan en la película que aparece después, que es el concierto en la terraza, el rooftop, aparece en una terraza helada con ellos muriéndose de frío, algo que le queríamos mostrar acá, pero no podemos. Gracias, YouTube, por tu aporte a la democratización de la cultura una vez más. Tenemos acá una imagen, esta hay que decir recontra mil favorecedora, porque parecen divinos y queriéndose, se odiaban, no hay concierto, les invito a ver en su casa, no hay un concierto más frío y que te dé una sensación de mayor incomodidad que lo que estaba pasando en esa terraza, en la que si hay 3 o 4 sonrisas, bueno, it's a montón, les diría. Así que, bueno, Paul odió el resultado de ese disco, todos les había parecido un desastre y fue, digamos, así como All Things Must Pass fue el primer triple de la historia, este fue el primer reality show de una caída en vivo de una banda. Se terminaban los Beatles, pero la leyenda recién empezaba. Así que hoy recordamos ese 10 de abril, no como un final, sino como el inicio de 4 carreras solistas. Algunas duraron más, otras menos. Otras siguen llenando estadios hoy porque Paul McCartney sigue tocando, señores y señores, cada 3-4 años lo tenemos en Argentina. Pero bueno, para cerrar esta columna y invitarlo ya a Martín Carrillo, que está en el piso esperando pacientemente, nos vamos a ir con un tema, o lo que podamos pasar de ese tema sin que YouTube nos lo corte, así que disculpen ustedes si lo empezamos con otra cosa. Nos vamos a ir con un tema de George Harrison que se llama Suyu Sumi Blues, Sumi Suyu, al revés, que se llama Demándame, te demando, y explica un poquito lo que fue el final de esa gloriosa época.